La lección de esta semana que estudiamos se titula El pacto en el Sinaí. Y el versículo de memoria es un hermoso versículo que reza de la siguiente manera. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Cuando Dios llama a su pueblo Israel y los liberta de Egipto, Él quería llevarlos a la tierra prometida. De hecho, los llevó a la tierra prometida. Pero lo primero que hizo fue, como dice el versículo, fue atraerlos hacia Él, atraerlos hacia Dios. Tener una amistad más cercana con el pueblo de Israel. En la parte del domingo, en el título En el monte Sinaí, nos hace una pregunta, la lección. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí, según Éxodo 19, 1 al 18, que acabamos de leer? ¿Qué le prometió Dios entonces al pueblo de Israel? Bueno, Dios les dijo, si ustedes oyen mi voz, si ustedes obedecen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Así que Dios les dice, en el monte Sinaí, allí en el monte Horeb, en el monte Jebel Musá, que significa monte de Moisés, un monte alto, va y se les revela un monte de 2285 metros de altura, allí en la península del Sinaí, se les revela con gran gloria, con gran poder, tanto que los israelitas temblaban de miedo, porque podían escuchar la voz de Dios que les hablaba directamente desde la nube. Ellos estaban alrededor de la montaña y Dios hablaba. ¡Qué hermoso! Así que iba a darles unos mandamientos, unos estatutos, unos testimonios que les iba a entregar para que ellos los escucharan y los pusieran por obra. Y Dios les prometía que si ellos hacían caso, los iba a tener como un especial tesoro. Ahora piensa en esto. Imagínate ser el especial tesoro de Dios. Oiga, esto tiene mucha connotación. Ser el especial tesoro de Dios. Cualquiera no deja un tesoro en cualquier parte, en una esquina, un diamante, oro. Usted lo cuida, lo guarda bien. Lo que Dios les estaba queriendo decir es que ellos iban a ser un especial tesoro, que ellos iban a ser resguardados por Dios, iban a ser guardados, los iba a proteger, los iba a tener en el mayor cuidado, iba a ser la niña de los ojos de Dios. ¿Qué privilegios especiales implica ser especial tesoro de Dios? Ahora tú y yo somos parte de ese especial tesoro porque ahora somos el Israel espiritual. Si cumplimos los mandamientos de Dios, si cumplimos sus estatutos, si escuchamos su voz, nos convertimos en ese especial tesoro. Pero ¿qué implica entonces tener eso, ser el especial tesoro de Dios? ¿Y qué responsabilidades también tiene? Porque si somos el especial tesoro de Dios, pues debemos vivir consecuente a eso, siendo especial tesoro de Dios. Pasamos entonces a la parte del lunes bajo el título La preparación para recibir el don. ¿Cuál don? Bueno, el don de los mandamientos. Dios les iba a dar sus testimonios, sus instrucciones. Y la pregunta que nos hace el día lunes la lección es, ¿cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Tú lo buscas allí, abres tu Biblia en Éxodo 19, 9 al 25 y allí vemos la respuesta. La respuesta nos dice que Dios entonces le dice a Moisés, vas allí, dile al pueblo que se santifique porque yo voy a presentármele a ellos y le voy a dar unas instrucciones. Ve y santifica al pueblo, dígale que se santifiquen, dígale que laven sus vestidos, es más, que se aparten de mujeres, porque había una ceremonia importante. Dios los estaba preparando para un
momento especial, un momento reverente que iba a ser único en la historia. Les iba a entregar los 10 mandamientos. Les iba a entregar el decálogo de Dios escrito con su dedo en tablas de piedra para que nunca se borraran jamás. Ahora, preparados para recibir el don. Estaban preparados para recibir los mandamientos de Dios. ¿Y sabe por qué es un don? Porque los 10 mandamientos es la expresión del amor de Dios. Muchas personas ven los 10 mandamientos como restricción de su libre albedrío. Pero no es así, no son restricciones, sino al contrario es un cerco que Dios pone alrededor nuestro para poder protegernos del mal. Y nos dio 10 mandamientos, 10 testimonios que expresan su amor. Si tú te fijas en los 10 mandamientos que Dios nos da, vas a ver que es amor sincero. Porque el único beneficiado con que yo guarde los mandamientos de Dios soy yo. Dios sigue siendo Dios, pero el más beneficiado soy yo porque voy a ser bendecido. Ahora, ¿cómo se revela en ellos el amor de Dios? Ahorita vamos a entender un poquito más de cómo el amor de Dios se revela en los 10 testimonios. Y pasamos a la parte del martes donde dice, bajo el título, el don del decálogo. Y nos hace la pregunta, ¿cuáles son los principios expresados en el decálogo y cómo está organizado? Según Éxodo 20, 1 al 17. Y en Éxodo 20, 1 al 17 vamos a encontrar el decálogo completo de Dios organizado en 2 secciones. En estas 2 secciones, en la primera sección, nos enseña a expresar el amor a Dios. Entonces encontramos en la primera sección, en el primer mandamiento, que debemos honrar y venerar a Dios, concediéndole el primer y más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. Número 2, a honrar y preservar la posición única de Dios y no sustituirlo por ningún ídolo de cualquier índole, ya sea físico, simbólico o espiritual. Nuestros afectos más puros pertenecen al Señor. Número 3, reverenciar el nombre de Dios, su reputación y su carácter. Y número 4, honrar su día de descanso y adoración, el 7º día semanal, el sábado. Son los 4 testimonios que nos enseñan a expresar nuestro amor a Dios. Esta es nuestra primera sección. Ahora, en la segunda sección, del 5º mandamiento al 10º mandamiento, nos enseña a expresar el amor, no solo a Dios, sino también ahora a mi prójimo. Porque si amamos a nuestro prójimo, entonces respetamos a nuestros padres, respetamos la vida, no matamos, respetamos el matrimonio, no adulteramos, respetamos la propiedad de las personas, no robamos, respetamos la reputación de los demás, no levantamos falso testimonio. Y número 10, nos respetamos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo que la ley se resumía en 2 puntos. Por allí también en Deuteronomio y en Levítico hace referencia a Jesús en el Nuevo Testamento, de que la ley se resumía en 2 puntos. Esos 2 puntos es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, el que me ama a mí, guarda mis mandamientos. Porque el que no guarda los mandamientos de Dios está en pecado, está pecando. Porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que peca infringe la ley. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es el único que nos puede perdonar y podemos ir delante de Él para que Él nos perdone. En la parte del miércoles, bajo el título Diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter, es decir, nos muestra quién es Dios. La ley de Dios es santa, es buena en gran manera, y la Biblia la presenta de una forma
positiva. En ningún momento la Biblia presenta la ley de Dios de una forma despectiva o la desprecia, sino que la presenta de una forma positiva, de una forma buena. En Mateo 5:17 el Señor Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Por allí hay poemas acerca de ellas, como en el Salmo 119, es un poema hermoso, completo acerca de la ley de Dios. Por allí se entona en el Salmo 19 cánticos acerca de la ley de Dios, y el Salmo 1 y 2 nos invitan a meditar en la ley de Dios de día y de noche, y en Josué capítulo 1 también. Así que la ley de Dios no es mala ni está abolida. No, eso es algo que se han inventado muchas religiones, que la ley de Dios está abolida. Al contrario, la ley de Dios sigue vigente, por eso Dios la escribió con su propio dedo. Es lo único que dice la Escritura, que Dios escribió con su propio dedo, porque el resto, aunque es la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero escrita con la mano del hombre. Y lo único que nos da el registro que Dios escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios es una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida y nos advierte de todos los peligros que hay, de todos los problemas, las complicaciones, e incluso la muerte acechan más allá de sus límites. La ley es también como una señal indicadora que señala a Jesús, quien es el que perdona nuestros pecados. Y nos hace la pregunta el día miércoles. Mira esta pregunta, según Santiago capítulo 1, 23 al 25, nos pregunta, escuchen bien la pregunta, presten atención, ¿cómo nos ayudan estas palabras a percibir la función y la importancia de la ley, aunque ella no puede salvarnos? ¿Cuáles palabras? Santiago 1, 23 al 25, lo puedes leer. Y allí vas a encontrar que dice que el que es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor, es como el hombre que se considera en un espejo, pero yéndose se le olvida cómo era. También dice que si perseveramos en la perfecta ley de la libertad para ponerla en práctica, nos va a ir bien en todo lo que hacemos. Entonces, aquí Santiago compara la ley de Dios como un espejo. ¿Qué es un espejo? Bueno, un espejo allí que tenemos en el baño nos refleja a nosotros mismos y allí podemos vernos. Podemos ver nuestro rostro si está sucio, si tenemos algún defecto, algún mugre en nuestra cara. Y si nos vemos ese mugre allí en el espejo, tenemos que abrir la llave y tomar agua del grifo y lavarnos la cara. Con el mismo espejo no podemos limpiarnos. El espejo solamente nos muestra. Asimismo es como un ejemplo de la ley de Dios. Es un espejo que muestra nuestros pecados, que muestra nuestros defectos, que nos dice qué es malo y qué es bueno. Si la ley de Dios dijera que ser pelirrojo es malo, entonces estaría en problemas todos los pelirrojos del planeta. Si la ley de Dios nos dijera que ser alto es malo, entonces estarían en problemas todos los altos que hay en el planeta. Pero la ley de Dios es específica y nos dice qué es malo, qué es lo que no le agrada a Dios, y nos muestra cómo estamos actuando y cómo está nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos ayudan estas palabras a percibir la función? Escuchen, la función y la importancia de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar nuestros pecados, mostrarnos lo que es malo. ¿Y cuál es la importancia de la ley? Bueno, la importancia de la ley es que no solamente nos muestra el problema, sino que ahora nos muestra a Cristo Jesús, que es el que nos puede salvar. Y en la parte del jueves, bajo el título La ley como promesa de Dios, Romanos 3, 20 al 24, Pablo dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. ¡Ay, qué golpe tan duro nos da esto! Porque somos juiciosos tratando de guardar la ley de Dios, porque queremos heredar el cielo. Pero aquí Pablo nos está diciendo, por más que usted guarde la ley, no es por la ley que usted va a ser salvo. Es a través de Jesucristo. Ahora, la ley fue dada para mostrarnos el pecado. La ley nos condena. En el juicio la ley nos va a condenar. Vamos a ser juzgados
a través de la ley de Dios. Pero el único que nos puede salvar es Cristo Jesús, porque la ley no nos puede salvar. Por eso la pregunta que nos hace la lección el día jueves es: ¿cuál debería ser entonces el papel de los mandamientos en nuestra vida? ¿Cuál es el papel de los mandamientos en nuestra vida? Bueno, el papel de los mandamientos en nuestra vida es llevarnos a Cristo Jesús, porque somos juzgados a través de la ley, y al ser juzgados a través de la ley, porque todos hemos pecado y hemos profanado algún mandamiento. Y 10 mandamientos menos 1, según la matemática de Dios, es 0. Por eso necesitamos a Jesús. Tenemos abogado, y a través de Cristo Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Hay otra pregunta allí que nos hace la lección el día jueves, y es cómo debemos entender la afirmación de Pablo de que Cristo es el fin de la ley, o el fin de la ley es Cristo. Lee Romanos 10:4. Allí se presenta aparentemente una confusión, porque muchos leen este capítulo y este versículo y dicen: miren, si ve, cuando Cristo vino, se acabó la ley, ya fue el fin, ya fue la terminación de la ley. Pero hay algo aquí que tenemos que mirar a fondo, y cuando miramos a fondo, entonces encontramos que la palabra fin, Cristo es el fin, en griego significa telos. Telos. Cristo es el telos de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el propósito, es la meta, es el objetivo. Ese es el objetivo de la ley, ese es el propósito de la ley. Llevarnos a Cristo, llevarnos a Él, que es el único que nos puede perdonar. Porque nos puede mostrar el pecado, pero no nos puede ayudar a limpiar ni a arreglar el problema. El único que nos puede ayudar a arreglar el problema es Cristo Jesús, porque Él sí vivió en esta tierra y cumplió toda la ley. Fue el único que vino hasta esta tierra y no pecó. Ahora, ¿de qué manera señala la ley a Jesús? Bueno, de la manera en que en Él es el único que hay redención y hay perdón de pecados. Es nuestro abogado intercesor. Es decir, ¿qué nos revela la ley sobre nosotros mismos? Que nos lleva a reconocer la necesidad de Cristo. Mis queridos, necesitamos de Cristo. Hay una necesidad en el mundo de Cristo porque hemos pecado, porque hemos desobedecido a Dios, porque hemos desagradado a Dios, y por el pecado y por la maldad y por la desobediencia están viniendo cosas terribles sobre la tierra. Es por eso que es tiempo de volvernos a Cristo. Es tiempo de decirle: Señor, te necesito, Jesús. Necesito que me ayudes a obedecerte. Necesito que me ayudes a cumplir tus mandamientos. Necesito una mente limpia, una mente clara, que pueda glorificar tu nombre. Ese es el llamado para esta semana. Decirle: Señor, ayúdanos cada día a obedecerte más, porque queremos tus bendiciones, ya que dice Deuteronomio 28 que si oyéremos atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán sobre ti y te perseguirán estas bendiciones. Es fácil, queremos ser bendecidos, entonces obedezcamos a Dios para que Dios nos bendiga. Cada bendición es un mandamiento. Detrás de cada mandamiento hay una bendición, hay una promesa. ¿Y cuál es entonces el objetivo de los mandamientos? Instruirnos para llevarnos a Jesús y para llevarnos hasta el cielo. Dios te bendiga.